Gloria a Dios. Le damos gracias al Señor, hermano. ¿Sabe que estuve pensando y meditando en esta palabra? Si bien hemos hablado de los versículos anteriores, en las predicaciones anteriores, la predicación de él se llama Agua y Aceite. Hace unos años miraba cuando un barco petrolero, no sé si encalló cerca de una costa, y cómo empezó el petróleo a salir del barco, ¿no? Y mucho no se puede hacer porque, bueno, usted no tiene forma de reparar el casco si no es soldándolo. Y habiendo petróleo no es buena idea, ¿vio? Entonces el petróleo, miles y miles de litros, se volcaron sobre el agua. Usted sabe que el petróleo es más liviano que el agua, entonces flota en la superficie del agua, pero no se mezclan. Pero lo que sí hace el petróleo es contaminar todo lo que se mueve, ¿no? Pájaros, peces, llegó a la costa, quedó toda la costa negra. Bueno, y allí estaba el agua. El agua seguía estando, el agua no se iba. Amén. Y el agua debajo del petróleo, si bien estaba oscuro, porque bueno, estaba toda esa capa negra, seguía siendo pura y cristalina. Amén. ¿Por qué? Bueno, porque el agua era mucha más, ¿no? Y muchas veces me lleva esto a reflexionar en cuanto a la presencia de Dios y al pecado en el mundo, ¿no? Porque a veces decimos, ¡ay, qué difícil es ser cristiano! Y como que ser cristiano es un peso, una carga. Como que uno, ¡ay, no sé cómo hacer para ser cristiano! ¿Sabe que cuando uno dice eso, de esa manera, es porque no ha entendido que usted no tiene que ser cristiano? O sea, Cristo tiene que aflorar en su vida. ¿Amén? ¿Qué quiero decir? Que usted no se tiene que esforzar por hacer muchas cosas que no va a poder hacer, hermano. Usted se tiene que esforzar por ser fiel al Señor. Usted se tiene que esforzar por agarrarse fuerte del Señor. Usted se tiene que esforzar por guardar su vida en el Señor. Usted se tiene que esforzar por orar. Usted se tiene que esforzar por leer la palabra de Dios. Usted se tiene que esforzar por ir a la iglesia. Usted se tiene que esforzar para servir al Señor. Usted se tiene que esforzar para predicar la palabra. Todo lo que usted no puede hacer no se tiene que hacer problema porque eso lo va a hacer el Señor por usted. Amén. Ahora, muchas veces nosotros decimos, ¡ay, no puedo! Porque lo estamos haciendo en nuestra propia fuerza. Queremos ser cristianos nosotros. Queremos cumplir la palabra nosotros. Queremos hacer las cosas nosotros. Y hermano, tenemos que entender que todo lo que nosotros hagamos lo tenemos que hacer en Cristo. Amén. Cristo debe ser la base, Cristo debe ser el centro y Cristo debe ser la fachada. Amén. O sea, adentro, en el medio y afuera, todo tiene que ser Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque si logramos nosotros ser verdaderos cristianos, no nos tenemos que esforzar nosotros por ser cristianos. No sé si me explico en lo que quiero decir. Si yo me esfuerzo por ser cristiano, estoy queriendo seguir a Dios con mi fuerza. Y eso es imposible, hermano. Ahora, si yo me esfuerzo por vivir en Cristo, Cristo mismo me va a ayudar a ser un verdadero cristiano. Amén. Y muchas veces eso es lo que perdemos de vista. Eso es lo que olvidamos. Confiamos en lo que tenemos, en lo que somos y en lo que conocemos. Y muy rara vez confiamos en el Señor. ¿Sabe cuándo confiamos en el Señor? Cuando las cosas se nos escapan de las manos. Y es fácil, muchas veces, es fácil confiar cuando usted no tiene fuerza. Pero nosotros necesitamos de Dios no solo cuando tenemos problemas, sino cuando estamos bien también. Amén. El ser humano, hermano, es una persona que le gusta tener el control de las cosas, tener las cosas calculadas. Amén. Y nosotros seguimos a un Cristo que es Él el que hace las cosas en sus tiempos. Nosotros tenemos que confiar y descansar en Él. Amén. Cuando nosotros podemos empezar a confiar y a descansar en Él, nos damos cuenta que nuestra vida comienza a cambiar, porque cosas que nosotros no podíamos dejar, con la ayuda de Cristo,
con la bendición del Señor, con la guía del Señor, las dejamos. Cosas que no podíamos cambiar en nuestras vidas, el Señor empieza a tratar y a obrar y esas cosas cambian en nuestras vidas. Cosas que no podíamos dejar en nuestras vidas. Viene Cristo a nuestras vidas, empieza a tratar con nosotros y dejamos esas cosas. Amén. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Comienza a haber un cambio. Y comienza a separarse el agua del aceite, el agua del petróleo, ¿vio? ¿Por qué? Bueno, porque no pesan lo mismo, porque no tienen la misma densidad, porque uno contamina y el otro da vida. ¿Me entiende? Ahora, abra su Biblia en San Juan capítulo 15, versículo 18. Y por causa de cambiar, por causa de tener la palabra de Dios en nuestros corazones, por causa de que Dios mismo trabaja en nuestras vidas y hace que nuestros pensamientos, nuestro andar, nuestro vivir diario, sea una manera de vivir ética o que seamos moralmente correctos. ¿Por qué? Porque la Biblia es ética y moral. Nuestro Dios es un Dios moral. Amén. Dios tiene moralidad. ¿Qué es moralidad? Bueno, Dios hace lo correcto, hermano. Cuando se lo ve o no se lo ve. Amén. Cuando se lo conoce o no se lo conoce. Bueno, nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer lo mismo. Veía en las noticias en esta semana unas chicas, porque ahora no le dicen más vegetarianos, le dicen veganos. Bueno, enojado con los gauchos que comen asado, ¿no? Y bueno, las mismas chicas estaban a favor del aborto. Entonces no se entiende mucho lo que tienen en la cabeza. Amén. Lo que piensan, digo. Ahora, en la palabra de Dios podemos encontrar lo que es correcto y lo que no. Y si nosotros queremos agradar a Dios, tenemos que orar, velar, esforzarnos para hacer lo correcto. Y cuando ya no nos den las fuerzas, ahí el Señor comienza a hacer. Amén. Pero esto nos va a causar, en el mundo actual en el que vivimos, muchas veces que seamos discriminados, que seamos apuntados con el dedo, que seamos hechos a un lado, que los amigos que eran amigos ya no lo sean, que los familiares que venían siempre ya no vengan, que aquellos que nos saludaban no nos saluden. Es más, hasta nos va a generar enemigos. Amén. Y usted dice, ay, pastor, pero yo quiero estar bien con todo el mundo. Bueno, hermano, mire, lamento decirle que no puede. No puede estar bien con Dios y con el diablo. Amén. O está bien con uno o está bien con el otro. Y yo prefiero agradar a Dios, por más que me cueste. No somos un lingote de oro para caerle bien a todo el mundo. Amén. Ahora, es un poco lo que pasa con el agua y el aceite. Se resisten entre sí. Hace poco leía una noticia y veía dos ríos en el Amazonas del Perú, uno de agua dulce y uno de agua salada. Uno es más claro y uno más oscuro. Corrían juntos los dos, en un determinado codo, digamos, pero usted veía cómo corrían juntos, pero no se mezclaban. Amén. No se mezclaban. El agua dulce y el agua salada no se mezclan. Ahora, nosotros como hijos de Dios tenemos que tener esa premisa. Nosotros estamos en el mundo, dice el Señor, pero no soy de este mundo. Amén. Nuestra patria es celestial, aquí estamos de paso, somos embajadores, entonces no podemos mezclarnos con el mundo. ¿Y qué es mezclarse con el mundo? ¡Ay, no se meta en la política! ¡Ay, no sea esto! ¡Ay, no haga lo otro! ¡Ay, no haga aquello! Porque antes era así, ¿vio? No se meta, no se meta. Mire, si usted esté donde esté, vive, se mueve y hace conforme a la palabra de Dios, Dios le va a respaldar. Amén. Ahora, bueno, siempre y cuando el trabajo o lo que haga sea moralmente respetable. Amén. Sí, porque hay trabajos que lógicamente no son para hijos de Dios. Amén. Ahora, mire lo que dice, o lo que dicen estos versículos en San Juan. ¿Sí? Dice 15:18, así. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí
me ha aborrecido antes que a vosotros. Son palabras de Jesús, está en rojo, en mi Biblia. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de las palabras que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les habría hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Amén. Vamos a ir un poquito versículo por versículo para no mezclarnos. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. El Señor sabe que está diciendo el Señor, mire, todo lo que a ustedes les pasa o todo lo que a ustedes les pasó, a mí ya me pasó. Yo ya lo viví de primera mano, en carne propia. Yo ya sé lo que es. Muchas veces nosotros nos presentamos delante de Dios y decimos, ay Señor, cómo me duele esto, cómo me pasa lo otro, cómo me pasa aquello. Bueno, ¿sabe que nadie puede consolarle mejor que aquel que ha pasado por una circunstancia igual o parecida? Amén. Y por eso mismo, el Señor nos hace recordar que Él ya pasó por estas situaciones. Amén. Diciendo, confíen en mí, descansen en mí. Por eso cuando el Señor ahí en San Juan dice que enviará a su Paracletos, ¿enviará a quién? Al Consolador. ¿Por qué? Paracletos es alguien que haría lo que Cristo haría si estuviera aquí. Estaría consolando nuestras vidas, nuestros corazones. Estaría guiándonos, enseñándonos y recordándonos todo lo que nos ha hablado. ¿Amén? Bueno, no nos dejó huérfanos, nos envió su Espíritu. Miren, San Juan, capítulo 16, versículo 33 dice así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Es lo que hablábamos al principio. Si estamos en Cristo, muchas veces la gente quiere estar en paz. ¿Qué quiere? No quiere tener problemas. Amén. Y está bueno no tener problemas. Pero yo creo que aquel que verdaderamente conoce a Dios, aún en el medio de los problemas, sabe cómo estar en paz. Amén. Puede disfrutar y gozar la paz de Cristo, confiando y descansando en su soberanía, en su voluntad, en que Dios está allí y que va a hacer lo que sea mejor para uno. Amén. Eso sí es relación con Dios, eso sí es fe, eso sí es crecimiento, eso sí es conocimiento del Señor. Amén. Entonces, el Señor dice que, bueno, el mundo nos va a aborrecer. Cuando habla que el mundo nos va a aborrecer, no está hablando del planeta Tierra, ¿no? Lógicamente. Cuando habla del sistema del mundo, cuando Juan ahí en las cartas dice, no améis al mundo, no está hablando del mundo en sí. Juan allí en las cartas está hablando acerca del sistema. No améis la fama, la fortuna, no améis el poder. Amén. Pero en este versículo específico, cuando habla del mundo, está hablando de las personas que están en el mundo. Amén. Las personas que caminan, muchos de ellos de los cuales quizás son amigos, familiares, conocidos, vecinos, y desde que nosotros comenzamos a caminar con Cristo nos da una vuelta a la cara, o mucho peor, nos hacen la guerra. Amén. Y usted dice, pero si yo no le hice nada. Al contrario, antes sí le hacía, y estaba mansito.
Y ahora que no hago nada, que me estoy portando bien, que estoy orando y buscando del Señor, orando por Él, ahora se retobó el vecino, se rebeló el familiar. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, el tema es las luces y las tinieblas. ¿Me entiendes? El agua y el aceite. Volvemos a lo mismo de antes. Ahora, mire lo que dice el 19. Dice, dos cosas claras. Una, que no somos del mundo. ¿Amén? El apóstol Pablo dice que somos embajadores. ¿Por qué? Bueno, porque nuestra tierra no está aquí. Nuestro galardón no está aquí. Nuestra tierra es celestial. ¿Amén? Dice que ahí en Hebreos capítulo 11 dice que Abraham anduvo en la tierra prometida morando, viviendo en tiendas, esperando algo mejor. ¿Cuál esperaba? La patria celestial. Amén. Y muchas veces nosotros nos olvidamos de eso, que nuestra patria es celestial y queremos vivir aquí como reyes, como reinas, porque somos hijos e hijas de Dios. Escúcheme, la Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. Amén. Todo es de Dios, pero hoy el maligno se ha apropiado del mundo. Entonces hoy nosotros pasamos a ser enemigos del mundo, o de la mayoría de las personas. ¿Por qué? Porque hemos depositado nuestra fe y nuestra confianza en el dueño de todo, que es Rey de Reyes y Señor de Señores, pero que un día va a volver. Ahora está a la diestra del Padre. Y nosotros tenemos que esperar eso, poder llegar un día a la diestra de Dios, allí a los pies de Cristo. Amén. Para habitar en el reino celestial. Mire, hermano, en el mundo estamos de paso, 70, 80, 90, 100, no sé, lo que sea. Después nos vamos a ir. Tenemos que procurar vivir con Cristo aquí para seguir viviendo con Cristo allí. Amén. Para pasar de vida a vida eterna. Amén. Primera de Pedro 2:9 dice, vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Agua y aceite, luz y tinieblas. Cuando hay tinieblas y hay luz, ¿quién vence? ¿Quién gana? La luz siempre. Usted sabe que la luz no se puede medir, no se puede pesar, no se... La luz es las tinieblas, perdón, la oscuridad. No se puede medir, no se puede pesar. La oscuridad, las tinieblas es falta, ausencia de luz. Amén. Y cuando está el Señor, la luz brilla a pleno. Y cuando tenemos al Señor, la luz de Cristo está en nuestras vidas y nuestros corazones. Y donde nosotros estamos, vamos a alumbrar y vamos a iluminar. Y la gente sabe lo que va a ver en nosotros, un brillo distinto, una luz distinta. Y algunos van a querer tener y va a decir, ¿cómo yo puedo tener lo que vos tenés? ¿Cómo me gustaría? ¿Cómo? Bueno, hay algunos que sí, pero muchos van a tener celos, envidia, odio. ¿Me entiende? No porque nosotros nos creamos mejores, porque, mire, si hemos llegado a los pies de Cristo es por misericordia y gracia divina, ¿eh? No porque seamos buenos, no porque lo merezcamos, amén. Pero ¿sabe qué pasa? Esta gente rechaza al Señor. Y si rechazan al Padre, ¿a quién rechazan? Al Hijo. Y si rechazan al Padre y al verdadero Hijo, rechazan al Padre y a los hijos, ¿qué? Adoptivos, a los coherederos con Cristo en la gracia. ¿Y quiénes son esos? Usted, yo. ¿Me entiende? Ahora, mire lo que dice el versículo 20. Acordaos de los que os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me persiguieron, a ustedes los van a perseguir.
Y si guardaron mi palabra, la suya también las van a guardar. Bueno, hay dos cosas que tenemos que ver. Muestra, digamos, la luz y la oscuridad. El agua y el aceite. Ustedes van a ser perseguidos. ¿Perseguidos en qué sentido? Bueno, van a ser molestados con insistencia. Amén. Por aquellos que no creen en el Señor. Y muchas veces, hermano, el enemigo usa lo que más cerca tenemos. Y eso nos duele. Pero usted tiene que aprender a confiar en el Señor, a descansar en Cristo y a interceder, principalmente por su familia. Amén. Por sus amigos, por sus vecinos, por los conocidos. Porque a veces quizás alguien que usted no conoce recibe al Señor, pero su misma familia le rechaza. Amén. Y bueno, eso lógicamente que duele, pero ¿sabe qué? Usted no tiene que perder la fe en el Señor. Y usted no le diga, ay, sí, yo soy cristiano evangélico. No, usted ahora es un hijo de Dios, una hija de Dios. Usted tiene que predicar a Cristo. Usted tiene que hacer conocido a Cristo. Amén. No a la iglesia o al pastor. Si vienen aquí, que viven cerca, gloria a Dios. Y si no, que busquen un lugar y que se congreguen cerca de donde ellos viven. Usted tiene que hacer que ellos conozcan a Cristo. Porque es Cristo el que les va a salvar. No es el pastor, no es la iglesia. Amén. Cuando digo iglesia me refiero al templo. ¿Sí? Usted es la iglesia que le está predicando. Amén. Ahora, ¿vamos a ser perseguidos? Sí, y con insistencia. Gente que va a hablar mal de usted, gente que le va a criticar, gente que no le va a saludar, gente que le va a odiar, gente que le va a hacer a un lado, gente que le va a hacer mala fama, gente que va a hablar mentiras en contra de usted. Y usted dice, pastor, pero ¿cómo es esto? Al final yo sigo al Señor y hablan mentiras de mí. ¿Y cómo tengo que actuar yo? Bueno, mire, la Biblia dice, bienaventurados sois cuando hablen mal de vosotros, mintiendo. Mire, si lo que dicen de usted es mentira, es un bienaventurado, una bienaventurada. Es un bendito del Señor, es una bendita del Señor. Ahora, si lo que dicen de usted es cierto, ahí está un problema. Eso sí es un problema. Amén. Pero se puede solucionar también. Arrepiéntase, pida perdón y cambie. Amén. Ahora, nos van a perseguir. ¿Con razón justa? No, a veces hasta con razón injusta. ¿Por qué? Porque están tan entenebrecidos en las tinieblas que odian la luz. Amén. Y odian todo lo que tiene que ver con la luz. Pero también dice que va a haber un grupo de gente que va a recibir la palabra. Bueno, hay dos versículos. Uno para lo primero, para cuando nos persigan. Efesios 6:13 dice, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Si usted quiere saber cuál es la armadura de Dios, bueno, lea Efesios capítulo 6, ¿sí? La fe, la salvación, el evangelio, la palabra, la verdad, la justicia, ¿sí? Estar nosotros con esta armadura siempre y hacer lo que hagamos, hacerlo bajo estos principios. Amén. Eso para aquellos que, bueno, quieren perseguirnos. Pero también el Señor habló ahí por ejemplo, en Marcos 16:15, dice, y por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Amén. No está hablando que vaya a predicar una vaca, hermano, ¿no? Usted me entiende. Cuando digo criatura, está hablando de seres humanos, ¿sí? Pero esto tiene que ver con la segunda parte, que dice, si guardaron mi palabra, algunos, también guardarán la vuestra. Amén. ¿Y qué es guardar? Bueno, guardar es conservar, es retener, es poner en un lugar para que no se pierda. Va a haber gente que va a guardar
la palabra en sus corazones, que la va a conservar, que va a hacer crecer la semilla, amén, que usted ha plantado, que es la palabra de Dios, ¿sí? Ahora, en el versículo 21 sigue diciendo, mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Bueno, está hablando acerca de que nos van a aborrecer, de que nos van a perseguir, de que no nos van a amar. Todo esto van a hacer, ¿por qué? Por causa de Cristo, porque hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. ¿Por qué? Bueno, porque no conocen al Señor. Esto es terrible, hermano, porque ¿sabe qué? Muchas veces nosotros no encontramos respuesta por qué un vecino, un familiar, un amigo o un mismo hermano de la iglesia, no sé si son primos o no cuando llegan a esa, pero bueno, alguien que se congrega con nosotros, llega a hacer este tipo de cosas. ¿Qué cosas? No amarnos, ¿sí? Aborrecernos, tenernos por enemigos suyos. El Señor dice, el que hace esto no ha conocido a mi Padre. Y ahí, si nosotros nos vamos a Primera de Juan, dice, el que dice que anda en la luz y aborrece a su hermano, miente. Amén. En el versículo 22 dice, si yo no hubiera venido y ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. ¿Por qué? Bueno, porque Cristo vino y les habló. Juan 3:19 dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahora, escúcheme una cosa, nuestras obras en una época eran malas, pero nosotros vimos la luz y nos deslumbró la luz y dijimos, Señor, ¿qué tengo que hacer para ser lleno de tu luz? ¿Para qué tengo que hacer para vivir en tu luz? Y el Señor nos dijo, arrepiéntanse, dejen todo lo malo y vivan por mí y para mí. Y nosotros dijimos, amén, Señor. Y el Señor nos recibió, nos limpió, nos perdonó y puso su luz en nuestros corazones. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Que cada uno elige. Amén. Ni usted ni yo podemos obligar a nadie. Esto es algo personal, hermano. Amén. Por eso la Biblia dice que la salvación es personal. Nadie puede hacerle salvo a usted o obligarle a que sea salvo. Esa es una decisión que tiene que tomar usted. Esa es una decisión que tienen que tomar nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros conocidos. Nosotros no podemos obligarles. Lo que sí podemos hacer nosotros es orar por ellos y plantar la semilla de la palabra de Dios en sus corazones. Mire, ¿sabe que yo siempre predico tan justito, tan cerquita la palabra? Porque yo entiendo que la palabra de Dios es la que transforma las vidas y los corazones. La palabra de Dios es la que fortalece la vida de los corazones. La palabra de Dios es la que trae fe y hace crecer esa fe en las vidas y en los corazones. Porque uno podría contar testimonios, podría contar historias, podría contar ilustraciones, un montón de cosas. Y quizá que hasta más bonitas y más dibujaditas. Pero ¿sabe qué? Eso no va a alimentar su fe. Eso no lo va a acercar a Cristo. Eso no lo va a hacer cambiar. Está bien a modo de, para que se entienda un poco mejor, para aclarar algún punto. Yo le digo a veces a los chicos que predican, le digo, un ejemplo aclara, un ejemplo simplifica. Pero tenemos que predicar la palabra de Dios. Cuando yo predico la palabra y doy un ejemplo, está bien. Si yo vivo dando ejemplo es un problema. ¿Por qué? Porque es la palabra la que tiene que cambiar a las vidas y a los corazones. Entonces es la palabra de Dios la que va
a ser sembrada en los corazones y va a comenzar a dar fruto o no, a crecer o no. Pero nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. Como decía antes, ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. Amén. Su mandato del Señor ese. En el 22 el Señor, nos dice estas palabras. En el 23 dice que el que me aborrece a mí también aborrece a mi Padre. Habíamos dicho que la palabra aborrecer es detestar mucho, apartarse de algo con horror, algo que es horripilante para mí, que me hace poner los pelos de punta. Amén. Usted, hermano, mire, tiene que entender que a mucha gente del mundo su sola presencia le causa asco, para que usted me entienda. Y usted va a decir, pero ¿cómo que yo le voy a causar asco si yo oro, guardo mi vida, yo quiero ser fiel al Señor, ayuno, estudio la palabra, vengo a la iglesia, predico, hago lo que el Señor me dice? Espéreme un cachito. Usted está en la luz. Usted es el agua. El otro está en las tinieblas. El otro es el petróleo. ¿Me entiende? Y como si unimos el negativo y el positivo en dos cables eléctricos hacen chispa, es lo mismo lo que pasa con la gente que no tiene a Cristo en su corazón. Ahora, lo que usted está haciendo es lo correcto, pero hay mucha gente que no quiere aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Entonces, ¿qué es lo que sucede en sus vidas? Causa un rechazo instantáneo, su presencia a esa persona. Y usted no se tiene que poner mal, usted tiene que orar. No tiene que pagar mal por mal. No tiene que pagar maldición por maldición. Amén. La Biblia nos manda a que bendigamos cuando nos maldice. La Biblia nos manda a pagar, a dar bien cuando nos dan mal. La Biblia nos manda aún amar a nuestros enemigos. Amén. Tenga siempre eso en su mente, en su corazón, hermano. ¿Por qué? Porque las tinieblas que están en ellos son tantas que no pueden percibir la luz. Porque ellos se ven expuestos a sí mismos. Ellos ven su pecado y no quieren dejarlo. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Orar, interceder y llenarnos más del Señor. Amén. Ahora, el Señor vino y dio ejemplo, ¿sí? El Señor vino y se mostró. El Señor vino y fue luz. Y mire, por ejemplo, lo que dice San Juan, capítulo 12. Versículo 46. Doce, 46. Yo, dice el Señor, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Aquellos que hemos creído en Cristo, aquellos que se han acercado a Cristo de verdad, no están en tinieblas, están en la luz. Amén. Y por eso hay tanta resistencia del otro lado, hermano. Pero usted tiene que entender esto. Mire, los otros están en tinieblas, como nosotros estábamos en una época, ¿cierto? Nosotros nos acercamos a Cristo, que Cristo es la luz y Él nos llenó de su luz. Amén. Entonces, en realidad, hermano, la única luz verdadera es el Señor. Amén. Nosotros brillamos por la luz de Cristo. Nosotros no tenemos luz propia. Somos como la luna, que refleja la luz que le da el sol. ¿Me entiende? Entonces, cuanto más nos llenemos de Cristo,
más vamos a brillar con la luz del Señor. Pero el Señor nos hace brillar. Una vez leí ahí un cartelito que decía, no seamos estrellas en la iglesia. Amén. Más vale seamos luz en la oscuridad. La única estrella es Cristo, hermano. Nosotros brillamos por su luz, damos a conocer su luz. Amén. Al mundo. Y tenemos que entender que va a haber mucha gente que se va a levantar en contra, pero nosotros tenemos que seguir brillando y llenándonos de la luz de Cristo y seguir descansando en Él, porque el que se levanta contra usted no se está levantando contra usted en realidad, se levanta contra la luz que hay en usted. ¿Y quién es la luz que hay en usted? Cristo. Entonces no se está levantando contra usted, se está levantando contra Cristo. Amén. Amén. Mira, hermano, tenemos que entender que cuando el Señor dice la batalla está ganada es porque Él la pelea. Amén. Tenemos que aprender a confiar, a descansar en Él, a dejar que Él haga en nuestras vidas, en nuestras situaciones, lo que Él crea necesario. Amén. Seguir llenándonos de su luz, de su paz, de su amor, de su gozo, de su bondad, de su benignidad, de su fe. Amén. Para poder tocar las vidas de las personas con estas cosas. Para que otros puedan verdaderamente ser tocados con el fruto del Espíritu que brota de nuestras vidas y de nuestros corazones. Bueno, la palabra dice, sin causa me aborrecieron, ¿sí? Bueno, y ahí el Salmo 35, 19, bueno, eso después léalo, pero yo anoté otro, mire, dice, Salmo 106, 24 dice, pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron en su palabra. ¿Me entiende? Eso es lo que pasa. No creen en la palabra del Señor. Aborrecen la tierra, la nueva Jerusalén, aborrecen el cielo nuevo y la tierra nueva, aborrecen la patria celestial, no la quieren. Como aborrecen a Dios, como aborrecen su palabra, como no lo quieren, bueno, tampoco nos quieren a nosotros, porque hemos recibido y aceptado a Cristo, y ahora somos parte de Él, y no es que ellos nos aborrecen a nosotros, aborrece todo lo que es de Dios, ¿me entiende? El Salmo 107:11 dice, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Bueno, la rebeldía contra Dios y aborrecer la palabra de Dios es lo que los pone como enemigos, es lo que los pone como personas que aborrezcan nuestras vidas, que quieran el mal para nosotros, que hablen el mal para nosotros. Pero usted, hermano, tiene que confiar en el Señor, tiene que descansar en Cristo. Usted no le puede tener más miedo a la envidia o a alguien que habla mal o a un brujo que dice algo que al Señor y a su palabra. Amén. Si nosotros somos de Dios, si nosotros tememos a Dios y a su palabra, no hay nadie que pueda levantarse en contra de nosotros, porque aquellos que se levanten en contra nuestro se están levantando en contra del Señor. Y el Señor defiende lo que es suyo. Por eso el Salmo 91 dice que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si usted le pertenece a Dios, es Dios mismo el que le va a cuidar. Es Dios mismo el que le va a proteger. Es Dios mismo el que le va a fortalecer. Porque muchas veces hay que pasar a estas situaciones. Amén. Y usted no va a poder muchas veces defenderse. Y usted se va a tener que callar la boca. Y muchas veces quizás hasta lo increpen. Y va a tener que respirar hondo y decir, Señor, ayúdame. Porque en otro momento, amén.
pero usted está siendo fiel al Señor y fiel a su palabra. Entonces Dios va a bendecir su vida, Dios va a bendecir su corazón y Dios va a tocar la vida de aquellos que se han levantado en contra suyo. O para que le conozcan o para que se corran. Pero en algún momento se va a terminar. Amén. Tenemos, hermanos, que entender que muchas veces nosotros creemos que remamos contra el mundo y contra la corriente y que no vamos a poder solos. Y bueno, algo de verdad hay ahí. Remamos contra el mundo y contra la corriente. Y solos no va a poder. Por eso usted tiene que ir en la barca del Señor. Amén. Dice que cuando Noé metió los animales en el arca y se metió él, fue el Señor el que cerró el arca. Y el arca representa a Cristo. Amén. Que guardó y protegió a Moisés, a su familia y a esos animales. Amén. Y quizá Noé se haya caído varias veces adentro del arca, pero nunca se cayó afuera de ella. Amén. Siempre adentro. Usted siga en Cristo, permanezca en Cristo, descanse en Cristo, aprenda en Cristo, camine con Cristo. Y lo que viene de afuera es de afuera, hermano. Amén. Tómelo así. No viva pensando en qué van a decir los demás. Viva pensando en qué es lo que Dios quiere para su vida, para su corazón, para su familia. Amén. Viva pensando en si lo que está haciendo está agradando a Dios. Amén. Y que lo que venga de afuera, bueno, el Señor se haga cargo. No se preocupe por eso. No se llene de bronca, no esté mal, no esté triste o angustiado por lo que hacen o hagan o digan o hicieron. Usted viva para Cristo. Amén. Porque ¿quién podía decir algo del Señor? Nadie. ¿Quién podría haber aborrecido al Señor? Nadie. Ahora, sin embargo, así todos hablaron en contra del Señor, mintieron en contra del Señor y le aborrecieron al Señor. Amén. ¿Por qué? Bueno, es simple. Esta sociedad sin Cristo, esta sociedad que es hostil a Cristo y a sus seguidores, simplemente porque los principios divinos son mucho más altos que los humanos. Y ellos se sienten mal con eso. Y no quieren dejarse gobernar por el Señor. Quieren hacer lo que ellos quieren. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, toman un lugar de enemigos de Dios y de todo lo que es de Dios. Pero mire, si nosotros estamos lejos de la palabra, estamos lejos de Dios. Si estamos cerca de la palabra, estamos cerca del Señor. Amén. La oración, hermano, es el medio. Mire, cuando nosotros oramos, hablamos nosotros y leemos la Biblia para que Dios nos hable a nosotros. Amén. Y después tenemos que salir a vivir lo que hemos leído, lo que Dios nos ha hablado. Pero el Señor no dice, bueno, salgan y háganlo solo. El Señor dice, yo voy a ir con ustedes para ayudarles. Yo te sostengo de tu mano derecha, yo te ayudo. Amén. No estás solo, no estás sola. Así nos dice el Señor. Amén. Entonces tenemos que confiar y descansar en el Señor y en su palabra. ¿Por qué? Porque bueno, el agua y el aceite no se mezclan. Muchas veces pueden estar juntos, pero no se van a mezclar. Amén. Así que nosotros tenemos que ser como el agua y el aceite, la luz y las tinieblas. Amén. El Señor nos ha llamado a ser luz, a ser sal en este mundo lleno de tinieblas y lleno de amargura, en donde es este mundo insípido, sin sabor. Nos ha mandado a nosotros a ser luz y a ser sal. Amén. Cada día, hermano, dejémonos guiar por el Señor para que Él a través nuestro pueda dar luz y salar el mundo. Amén. Póngase de pie, vamos a orar.
Señor Padre amado, te damos gracias en esta hora.